Pokémon. Tormenta de arena soberana. Zorro novelas ligeras my friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 181 Una tormenta de arena. Sterling se quedó mirando la arena arremolinada, aturdido por un momento. ¿Habla en serio este tipo? Soy especialista en tipo roca. ¿Solo estás preparando una tormenta de arena para potenciar la defensa especial de mi Graveler? Era la mayor debilidad de su Pokémon, y su oponente se la estaba aprovechando. ¿Prepara una tormenta de arena más rápido que yo? ¿Tiene prisa por perder? Pensó Sterling, con una sonrisa cruel dibujándose en su rostro mientras maldecía la ignorancia de Basalt. La batalla se reanudó con renovada ferocidad. Manectric, onda trueno. Golbat, supersónico. Gritó Wally, lanzando un contraataque a gran escala. Onda trueno apuntaba a Bronzor, supersónico a Excadrill. El astuto entrenador intentaba incapacitar a los dos Pokémon de Basalt con efectos de estado de un solo golpe. Al mismo tiempo, el Hitmonchan de Rom comenzó a abrirse paso a través del caos, con los puños apretados mientras se acercaba a Excadrill y los ojos agudos como los de un halcón. Los Pokémon de Sterling fueron aún más agresivos. Una avalancha de Graveler, una bola sombra de Lunatone y un remolino de Corsola convergieron contra los dos Pokémon de Basalt, una descarga despiadada destinada a enterrarlos. Guardia abierta. Basalt apretó los dientes, con el rostro sombrío. Esa era la desventaja de estar en inferioridad numérica. En un combate uno contra uno, confiaba en que cualquiera de sus Pokémon podría ganar. Podía ver que el nivel promedio del trío era muy inferior al de Rex. Sterling probablemente era un entrenador de nivel inferior del grupo A en el campamento. Wally y Ron eran del grupo B, como mucho. Pero esta fue una batalla salvaje. Era un juego de números, simple y llanamente. Auge. Un enorme escudo de roca surgió del suelo, envolviendo a Excadrill y Bronzor y desviando la avalancha de ataques. ¿Sabe siquiera la guardia amplia? Preguntó Sterling con la boca abierta. Como especialista de tipo roca, cuyo abuelo había fundado el dojo Piedra Negra, sabía que el movimiento era una técnica de alto nivel, comparable a la danza del dragón o la danza de la espada. Que un entrenador de nivel intermedio lo dominara era inaudito. Pero ni siquiera un movimiento ingenioso pudo resistir el ataque combinado de 6 Pokémon. La guardia ancha se hizo añicos en cuestión de segundos. Al desmoronarse, un brillo metálico cubrió a Bronzor al usar defensa férrea. Excadrill, sin embargo, ya había desaparecido. Cavó un hoyo y escapó. La cara de Sterling se puso fea. Normalmente, habría ordenado un terremoto de inmediato. Pero ahora, dudó. Un terremoto paralizaría a su propio equipo. Su Manectric, Corsola y Hitmonchan serían duramente golpeados. No valía la pena el intercambio. Basal vio su vacilación y supo que lo tenía. Eso era parte de su apuesta. Pero la razón más importante era... No tienes idea, los labios de Basalt se curvaron en una sonrisa burlona, de cuál es la velocidad real de Excadrill en una tormenta de arena. Graveler cerró los ojos, percibiendo las vibraciones, y localizó la posición de Excadrill. Se giró para advertir a Hitmonchan, pero ya era demasiado tarde. Crujido. El suelo bajo Hitmonchan explotó, y Excadrill, en su forma de taladro, salió disparado, empalando al Pokémon de tipo lucha y haciéndolo volar. En ese mismo instante, la explosión de roca de Graveler impactó a Excadrill, haciéndolo rodar hacia atrás. Pero al ser un Pokémon de tipo acero/tierra, el movimiento de tipo roca causó muy poco daño. Hitmonchan, por otro lado, quedó inconsciente al instante. Excadrill aterrizó y, aunque tropezó, desató un poderoso bulldoze. El ya debilitado Manectric estaba acabado. El Golbat y el Lunatone no se vieron afectados por el ataque terrestre, y el Graveler de Sterling había protegido al Corsola. Quedan 4, dijo Basalt humedeciéndose los labios, con los ojos fríos. Pero su victoria duró poco. Un rayo burbuja del Corsola impactó a Excadrill, infligiéndole un daño considerable. Al mismo tiempo, el Golbat descendió en picado y golpeó a Bronzor con un mordisco, seguido de una onda psíquica del Lunatone que lo hizo tambalear. Pero con sus altas defensas, potenciadas además por la defensa férrea, Bronzor pudo aguantar los golpes. En menos de un minuto, Basalt había eliminado a 4 de sus Pokémon. Fue una hazaña increíble, incluso habiendo comenzado con un ataque sorpresa. Excada. Bronz.
Excadrill y Bronzor se encontraban espalda con espalda, uno en el suelo, otro en el aire, reuniendo fuerzas. Aunque su resistencia se había reducido a la mitad, su espíritu de lucha brillaba con más intensidad que nunca, abrumando por completo a sus oponentes. ¿Quién eres? Preguntó Ron, ya fuera de combate, con la voz temblorosa. El poder que Basal demostraba estaba a la altura del de su propio campeón regional. No, quizás incluso más. Te lo dije. Soy Basal, de la región de Jiangnan, respondió sin ofrecer más información. Sterling, ¿qué hacemos? ¿Seguimos adelante? Preguntó Wally, mirando a su líder. Lucharemos. El rostro de Sterling era sombrío, su voz firme. No podemos rendirnos ahora. Si se corre la voz, seremos el hazmerreír de la provincia de Savannah. Wally asintió. Rendirse ahora, en un 3 contra 1, era impensable. Además, el abuelo de Sterling era líder de gimnasio. Podía lidiar con las consecuencias. Golbat, burla. Ordenó Wally, apuntando a Bronzor. Pero Basalt estaba un paso adelante. Deslizamiento de rocas. Innumerables rocas llovieron, obligando al Golbat a abandonar su ataque y esquivar. Gravedad. Los ojos de Basalt se entrecerraron. Era hora de otro meteoro impactante. Pero, para su sorpresa, la maniobra fracasó. Ya lo esperaba, dijo Sterling con desdén. Mi Lunatone también sabe aprisionar. Corsola, Brine. Un chorro de agua salada se dirigió hacia Excadrill, pero en la tormenta de arena, era demasiado rápido para ser alcanzado. Graveler, tumba de roca. Las rocas de Graveler fueron igual de inútiles. Excadrill, en su forma de taladro, simplemente las aplastó. La salmuera supersalada simplemente chisporroteó y se evaporó contra su cuerpo metálico giratorio. Rompe ladrillos. Gritó Sterling con voz temblorosa mientras Excadrill se acercaba. La enorme presión que ejercía era asfixiante. Auge. Brick Break se enfrentó a Drillran. Y Drillran ganó. De forma aplastante. En cuanto a potencia, sinergia de movimientos y control de energía pura, Excadrill estaba en otra liga. El Graveler salió volando. Eso dejó al lento Corsola. Exca, gruñó Excadrill con la mirada fría. Tú fuiste quien me golpeó con rayo burbuja. Una esfera de energía verde pura se formó frente a él. Auge. El poder oculto super efectivo 4 veces, planta, fue más que suficiente para eliminar al Corsola, incluso en una tormenta de arena. Mientras tanto, Bronzor perdía terreno ante Lunatone y Golbat. Excadrill ignoró temporalmente al maltrecho Graveler, lanzó una tumba de roca contra Golbat y luego saltó por los aires, apuntando con sus garras metálicas al Lunatone. Lunatone intentó contraatacar con Sisok, pero Excadrill fue demasiado rápido. Auge. Garra metálica y psicodescarga colisionaron en una explosión masiva. Excadrill aterrizó, y el duro suelo bajo él se convirtió instantáneamente en arenas movedizas, absorbiendo el impacto. El Lunatone fue enviado hacia atrás, y Bronzor aprovechó la oportunidad para rematarlo con una girógola, seguida de un cañón destello por si acaso. Quedan 2, dijo Basalt con una sonrisa en el rostro. Un Graveler casi desmayado y un Golbat. La victoria era suya. Pero para su sorpresa, uno de sus oponentes ya se había rendido. Hermano Basalt, fue un malentendido. Hablemos de esto, balbució Wally. Todos somos pilares de la nación, entrenadores con un futuro brillante. No hay necesidad de que esto se ponga feo. ¿Es malo para la moral? ¿Eh? Basalt se quedó atónito. La piel de sus oponentes era aún más gruesa de lo que imaginaba. ¿Entonces realmente están dispuestos a pedir una tregua? Preguntó, con una sonrisa burlona en sus labios mientras los miraba. Sí, sí. Estamos dispuestos. El arrogante trío se había transformado en una bandada de niños obedientes, asintiendo con la cabeza como Pidgey picoteando. Incluso su líder, Sterling, había perdido su porte altivo y ahora esbozaba una sonrisa tímida. Gaba. Golbat. El Graveler, que había salido volando, volvió a su sitio. Tanto él como el Golbat miraron a Excadrill con expresiones de puro terror. Estaban completamente superados. Podrían haber tenido alguna posibilidad contra Bronzor, pero contra Excadrill, habían perdido todo el coraje para luchar. Basalt asintió lentamente. Justo cuando el trío dejó escapar un suspiro de alivio, dijo una sola palabra. Meteoro. Zump. Zump. Zump.
En un instante, otra lluvia de enormes rocas se materializó en el cielo. El trío y sus Pokémon quedaron completamente desprevenidos. Al mismo tiempo, la gravedad de Bronzor se activó. Sin la interferencia del encarcelamiento de Lunatone, pudo desatar todo su poder. ¡Maldita sea! Rugió Sterling, pero ya era demasiado tarde. Golbat fue alcanzado por las rocas supercargadas, incapaz de esquivarlas ni resistirlas, y fue derribado. Graveler recibió menos daño, pero ahora era el único Pokémon que quedaba en pie. ¿Qué podría hacer? Un terremoto de Excadrill destrozó su base, y un cañón destello posterior de Bronzor lo remató. Lo siento, dijo Basalt, acercándose a Sterling tras confirmar que no había más amenazas. Una tregua es una buena idea. Pero prefiero negociar cuando mis oponentes no tienen la capacidad de contraatacar. Sonrió. Me parece más propicio para un acuerdo amistoso. Tú. Sterling torció la boca, pero no se atrevió a arremeter. Antes había sido tan arrogante porque consideraba a Basalt un forastero. Ahora, la situación había cambiado. Los tres estaban completamente indefensos, como corderos al matadero. Y estaba claro que Basalt no era un entrenador cualquiera. Aunque intentara usar la influencia de su familia más adelante, sería inútil. Caballeros, estoy seguro de que han encontrado muchas cosas buenas desde que llegaron aquí, dijo Basalt alegremente, dándoles una palmadita en el hombro como a un viejo amigo. Y ya saben la regla. Quien encuentra, se queda con lo que tiene, pero todos encontramos este lugar, así que todos tenemos una parte. Ahora, abran sus bolsas. Veamos el botín. Excadrill y Bronzor lo flanqueaban como dos imponentes guardaespaldas, por si acaso ocurría algún accidente. Wally se quedó sin palabras. Basalt les estaba echando en cara sus propias tonterías. Y con su poder abrumador, no podían hacer nada al respecto. ¿Hay algún problema? La sonrisa de Basalt seguía siendo amistosa, pero para el trío, era más aterradora que la de un Gengar. Si tienen algún problema, estoy seguro de que Excadrill estará encantado de ayudar. El trío intercambió una mirada. Finalmente, Sterling habló. Basalt, tú ganas. Las bolsas están aquí. Puedes llevarte lo que quieras. Pero, por favor, déjanos nuestras pociones y Pokéballs. Había cedido por completo. No podían robar las bolsas, ni los objetos de un Pokémon, ni la comida. Pero las medicinas y las Pokéballs estaban en una zona gris. Sin ellas, no podrían capturar nuevos Pokémon ni curar a los suyos. Quedarían prácticamente incapacitados para el resto de la prueba. Sin prisa, sin prisa. Veamos qué tienes primero, dijo Basalt, dándole una palmadita tranquilizadora en el hombro a Sterling. Está bien, asintió Sterling, su sonrisa era más dolorida que una mueca. Basalt tomó las 3 bolsas espaciales y abrió la primera de Sterling. Dentro, además de los artículos habituales, había un pequeño montón de bayas y unas cuantas piedras negras. Las bayas eran variedades comunes, sin valor. Las piedras, sin embargo, le resultaban desconocidas. ¿Qué es esto? Preguntó, sosteniendo uno hacia la luz. Eso es mineral de hierro, explicó Sterling rápidamente, sin atreverse a ocultar nada. Es un mineral raro y de alta densidad. Los Pokémon de tipo roca y acero pueden consumirlo para aumentar su defensa. Lo encontré en una cueva y se lo quité a unos cuantos Aron. ¿Aumenta la defensa? Me parece bien, dijo Basalt, guardándose el mineral sin pensárselo 2 veces. ¿Una guarida de Aron? ¿No has encontrado ninguna? Su talento era mediocre. No me interesaba. Y la guarida principal estaba custodiada por un Lairon. No quería arriesgarme, explicó Sterling. Como nieto de un líder de gimnasio, podía conseguir un Aron fácilmente. Lo que importaba era su potencial. ¿No hay Aron? Preguntó Basalt, viendo una laguna en su historia. Sterling lo miró desconcertado. ¿No es de conocimiento público? ¿No nos informaron a todos antes de entrar? Los Pokémon de nivel profesional no pueden interferir. La línea Aron requiere una cantidad enorme de energía para evolucionar, explicó con paciencia. Una vez que evolucionan a Aron, suelen alcanzar el nivel profesional muy rápidamente. Así que, la liga los está restringiendo durante esta prueba. ¿Restringido por la liga? Los ojos de Basalt se abrieron de par en par, y entonces todo encajó. ¿Eso significa que la liga nos ha asignado un Pokémon guardián a cada uno para evitar accidentes? Ese es el procedimiento habitual, sí, asintió Sterling.
Normalmente un tipo fantasma o psíquico, algo que puede permanecer oculto pero intervenir en caso de emergencia. Ya veo, dijo Basalt, sintiendo un gran alivio. La liga era mucho más exhaustiva de lo que creía. Continuó su inspección. La bolsa de ron estaba completamente vacía. La de Wally, sin embargo, guardaba una pequeña sorpresa. Era una semilla del tamaño de una nuez, de color amarillo dorado, recubierta de una cáscara dura. ¿Qué es esto? Preguntó Basalt, mirando a Wally. Es solo una semilla, dijo Wally, intentando parecer inocente. Me pareció interesante, así que la recogí. Oh, dijo Basalt, guardándose la semilla en el bolsillo. Luego rebuscó en la mochila de Wally. Parece que se te acabaron las Pokéballs y la medicina. Espera, exclamó Wally en pánico. De acuerdo, te lo diré. Por favor, no te lleves mis cosas. Basalt se detuvo y simplemente lo miró. Es una semilla de Bayakustap, dijo Wally con la voz llena de desesperación. Tuve suerte. Me teletransportaron justo al lado de un árbol Kustap. La liga ya había cosechado toda la fruta, pero mi Hitmonchan vio esta semilla en un rincón. Debieron pasarla por alto. Iba a intentar sacarla, era una Bayakustap, otra de las bayas raras. Su valor era incluso mayor que el de una baya Salacoliechi. Cuando un Pokémon consumía una Bayakustap, el flujo de su propia energía se volvía más fluido, lo que le permitía ejecutar sus movimientos con mayor rapidez. En combate, la prioridad de movimientos era un factor crucial. Un Pokémon con una velocidad natural o con capacidad de ataque veloz tenía una clara ventaja. Para los Pokémon más lentos, que tenían dificultades para superar sus limitaciones naturales, mejorar la velocidad de ejecución de sus movimientos era esencial. De lo contrario, eran presa fácil. Una sola Bayakustap valía cientos de miles de Pokémon. ¿Una semilla de Bayakustap? El ojo de Basalt se crispó. El objeto era bueno, sin duda. Pero las bayas raras requerían condiciones de cultivo extremadamente exigentes. No se podía plantarlas y esperar que dieran fruto. Incluso en una tierra oculta rica en recursos, era difícil cultivarlas a gran escala. La idea de encontrar un huerto entero de ellas era pura fantasía. Un solo árbol de bayas raras requería una cantidad de energía comparable a la de un Pokémon de nivel líder de gimnasio, por no hablar de la tierra, los nutrientes y las condiciones climáticas específicas. Tienes suerte, dijo Basalt, mirando a Wally. Te dejaré quedarte con una Pokéball y tu poción. La curación completa y las otras dos Pokéballs son una penalización por tu deshonestidad. No tienes problema con eso, ¿verdad? Su tono era conversacional, pero sus acciones no. No, no hay problema, dijo Wally con una sonrisa amarga. Él mismo se lo había buscado. En ese caso, pueden irse. No necesitan que los acompañe a la salida, ¿verdad? Dijo Basalt, devolviéndoles las maletas con un gesto de desdén. No, no. Nos vamos, dijo el trío, poniéndose de pie y huyendo como si sus vidas dependieran de ello. Tras correr casi 1 kilómetro, el trío encontró un lugar seguro y liberó a sus Pokémon, rociándolos con pociones. Se sentaron en una roca en silencio. Sterling, ¿vamos a dejarlo pasar así como así? Wally finalmente rompió el silencio. Un chico de la región de Jiangnan, actuando con prepotencia en nuestro territorio. Todavía estaba furioso por haber perdido sus objetos. Dejarlo pasar. Ni hablar. Dijo Sterling, con su miedo anterior reemplazado por su arrogancia habitual. Pero sabía que no podrían vencer a Basalt solos. Tras pensarlo un momento, añadió. Mi superior del dojo también está en esta tierra oculta. Es el alumno más preciado de mi abuelo y el novato del año de la provincia de Savannah de este año. En cuanto lo encuentre, nos vengaremos. Su plan era simple. Si no puedes ganar, pide refuerzos. Buena idea, asintieron Wally y Ron. Después de que el trío se fue, Teddiursa corrió hacia Basalt, gimiendo y tirando de la pierna de su pantalón, luego señaló al inconsciente Ursaring. No te preocupes, ayudaré a tu mamá, dijo Basalt, acariciando su cabeza peluda. Sacó su poción de alta calidad y la roció sobre las heridas del Ursaring. Rugido. Unos instantes después, el Ursaring despertó lentamente. El Teddiursa estaba rebosante de alegría. Al ver a Basalt, el Ursaring inmediatamente se volvió dócil, especialmente cuando vio que su cachorro estaba a salvo. No voy a hacerte daño, dijo Basalt, ofreciéndole la baya oca. Pero tienes que mostrarme dónde encontraste esto.
Rugido tilde. El Ursaring agitó sus patas frenéticamente, tratando de comunicarse. Dice que un grupo grande de intrusos, como nosotros, llegó recientemente y cosechó todas las bayas de los árboles, incluidas las bayas de oca, tradujo Bronzor. Si quieren más, tendrán que esperar hasta el año que viene. ¿La liga ya despejó el lugar? Preguntó Basal decepcionado. Parecía que, si bien no habían comenzado un desarrollo profundo de la tierra oculta, ya la habían despojado de sus recursos superficiales más valiosos. Parece que ni siquiera nos darán las sobras, suspiró. Bueno, quédense en su cueva los próximos días. Si no tienen cuidado, que les den una paliza será lo de menos. Si otro entrenador encuentra a su cachorro y decide atraparlo, tendrán motivos para llorar. Tras darle una última advertencia al Ursaring, se marchó. El Tediursa tenía mucho talento, pero no encajaba con su equipo de tormenta de arena. Tras despedirse, él y sus Pokémon se dirigieron no al este, sino a un nuevo lugar para cavar otro refugio temporal. El cielo ya estaba oscuro. Era hora de descansar. La naturaleza de noche era mucho más peligrosa que de día. Depredadores nocturnos como Arbok, Golbat y Persian estarían al acecho. La cueva excavada por Excadrill tenía unos 10 metros de profundidad. La entrada estaba sellada con una roca, dejando solo unos pequeños agujeros de ventilación. En el exterior, Basalt había creado un anillo de arenas movedizas de 5 metros de ancho como perímetro de seguridad. Dentro, comió una comida sencilla de raciones y agua. Excadrill y Bronzor tuvieron que conformarse con las bayas anaranjadas que había cogido del alijo del Ursaring. Bronzor comenzó a meditar. Unos instantes después, abrió el ojo y observó su entorno. ¿Encontraron algo? Preguntó Basalt. Desde que descubrieron al Pokémon guardián asignado por la liga, él y Bronzor habían sentido curiosidad por ver si podían detectarlo. En circunstancias normales, era imposible. Pero con los sentidos agudizados por su meditación, la percepción de Bronzor estaba a la altura de la de un Pokémon profesional, al menos por un corto tiempo. Nada. No lo encuentro, respondió un poco desanimado. No te preocupes. Probablemente sea un Pokémon especializado en sigilo, y es un profesional. Es normal que no lo encuentres, dijo Basalt. Aún así, saber que tenían un ángel guardián cuidándolos era un gran consuelo. Bien, Bronzor, estás de guardia esta noche. Excadrill y yo vamos a dormir un poco. Excadrill era su principal fuerza motriz. Necesitaba descansar bien. Y los sentidos psíquicos de Bronzor podían monitorear el suelo y el aire simultáneamente, lo que lo convertía en el centinela perfecto. No os preocupéis. Estoy aquí. Descansad los dos, respondió. La noche en la tierra oculta se llenó del canto de insectos y Pokémon nocturnos. Pero al avanzar las horas, los sonidos se hicieron más fuertes, más caóticos. Rugidos, chillidos, gritos de dolor, el estruendo de los ataques y el destello de las explosiones llenaron el aire. La noche es realmente aterradora aquí afuera, murmuró Basalt, despertado por el ruido. El desierto era un mundo completamente diferente a la ciudad. Algo se acerca, advirtió Bronzor de repente. Pero un momento después, su postura tensa se relajó. Es un Ekans. Tocó la trampa de arena y parece haber percibido el peligro. Está dudando. Si no se pasa de la raya, déjenlo estar, advirtió Basalt. Evitemos la pelea si podemos. Si tenemos que pelear, termínenla rápida y discretamente. Lo último que necesitamos es atraer a una multitud. Entiendo, respondió Bronzor. Si es posible, lo pondré a dormir. Las noches en la tierra oculta eran agitadas, llenas de sonidos Pokémon. Basalt no había dormido bien. Por suerte, su cueva estaba bien escondida, y con el perímetro de arenas movedizas, ningún Pokémon había logrado entrar. Por la mañana, cuando Excadrill despejó la roca de la entrada, encontraron algunos Pokémon, un Rattata, un Venonat y un Ekans, atrapados y durmiendo en la arena. ¿Los pusiste a todos a dormir? Preguntó Basalt. Sí, respondió Bronzor. Primero usé gravedad para disuadirlos. Para los que persistieron, usé hipnosis. Por suerte, ninguno era muy fuerte. Muy bien. Dejémoslos en paz. Es hora de ir al este, dijo Basalt, cargándose la mochila al hombro. Su único objetivo ahora era devolver a Bronzor a su clan. Todo lo demás era secundario. Tras caminar media hora, se toparon con un campo de batalla. La vegetación estaba destruida y las rocas, quemadas y corroídas.
Un enorme Pokémon morado, parecido a una cobra y con rayas negras, yacía inconsciente en el suelo, con el cuerpo cubierto de graves quemaduras. Un Arbok, lo reconoció Basalt. Como uno de los depredadores más temidos del bosque, su veneno era increíblemente potente. Esto debió haber sucedido anoche, dedujo, examinando la escena. Su oponente era un tipo fuego, y uno muy fuerte. No hay muchos tipo fuego salvajes en esta tierra oculta, así que debió ser otro entrenador. Después de continuar hacia el este durante 2 días más, finalmente lo vieron. Una montaña majestuosa, con su pico envuelto en nubes. Monte Viridian. Ya casi llegamos. Exclamó Bronzor con entusiasmo. Esa montaña era el punto de referencia del territorio de su clan Bronzon. Por fin, dijo Basalt sintiendo una oleada de emoción. Dios mío. Están floreciendo los lirios. La voz de Bronzor tembló mientras señalaba un campo de flores moradas. ¿Qué tiene eso de especial? Preguntó Basalt. Todos los años, explicó Bronzor con una emoción palpable, cuando los lirios florecen, nuestro clan celebra un gran festival. Durante el festival, los Bronzor más jóvenes pueden entrar en los terrenos sagrados del clan para absorber metales especiales que fortalecen sus cuerpos. Luego, bajo la luz del sol de la mañana, se someten a un ritual para evolucionar. ¿Un festival de la evolución? Basalt estaba atónito. Mientras hablaba de evolución, el cuerpo de Bronzor empezó a temblar. Había visto a Excadrill evolucionar y fortalecerse, y sentía una envidia innegable. Este festival era su oportunidad. Me pregunto si ya terminó, dijo, mientras su emoción se transformaba en ansiedad. Bueno, apresurémonos a averiguarlo, dijo Basalt, calculando la distancia. Todavía faltan al menos 20 kilómetros. Eso nos llevará al menos un día a pie. No hace falta, dijo Bronzor, girando en el aire. Podemos volar. ¿Volar? Pero eso es increíblemente peligroso, dijo Basalt. Los cielos de la tierra oculta eran tan territoriales como la tierra. No te preocupes, dijo Bronzor con tono seguro. Una vez en las montañas, estaremos en el territorio de mi clan Bronzon. Conmigo aquí, nadie se atreverá a atacar. ¿Tan importante eres? Por supuesto. El anciano de nuestro clan es uno de los seres más poderosos de toda esta tierra oculta. Muchos clanes menores son nuestros aliados. ¿Quién se atrevería a faltarnos al respeto? El poder psíquico de Bronzor elevó a Basalt por los aires. Puedes traer de vuelta a Excadrill. Yo te llevaré. Estaremos en el Monte Viridian en una hora, te lo garantizo. Basalt miró a Excadrill. Dejémoslo correr, decidió. Es lo suficientemente rápido como para seguir el ritmo, y es mejor tenerlo listo por si surge algún problema. Como quieras, dijo Bronzor. Se elevaron por los aires, con Excadrill corriendo por el suelo. Mientras volaban, sobrevolaron una tropa de Aipom, un persa con una gema brillante en la frente y una bandada de Spearow y Fearow. Ninguno atacó. Simplemente observaron el paso del Bronzor y luego se retiraron. ¿Ves? Te dije que podía protegerte, dijo Bronzor con aire de suficiencia. Está bien, me equivoqué. Tú eres el jefe, admitió Basalt, levantando el pulgar. Grieta. En el momento en que las palabras salieron de su boca, una roca oscura salió disparada desde abajo, moviéndose a una velocidad increíble, y se estrelló directamente contra Bronzor. El sonido de una gran campana resonó por las montañas. El vuelo de Bronzor se tambaleó y comenzó a caer del cielo como un trozo de chatarra. Al mismo tiempo, su control psíquico sobre Basalt flaqueó, y él también comenzó a desplomarse. Dijiste que podías protegerme. Fue el último pensamiento que cruzó por su mente antes de caer al suelo. Bronzor, traidor. Caer desde decenas de metros de altura no fue una sensación agradable. El viento rugía en los oídos de Basalt y un terror gélido lo invadió. Ya está, pensó, con el corazón encogido. Me voy. Con un Pokémon guardián de nivel profesional cuidándolo, sabía que su vida no corría peligro. Pero en cuanto ese guardián interviniera, su prueba en la tierra oculta terminaría. Y el Festival de la Evolución Bronzon estaba a la vuelta de la esquina. Si Bronzor se lo perdía, tendría que esperar un año más o experimentar una evolución normal, perdiéndose un enorme aumento de poder y la oportunidad de ver a su familia. ¿Por qué tenías que ser tan arrogante? Maldijo para sus adentros. Nunca imaginó que el normalmente estoico Bronzor tuviera tanta tendencia a presumir.
Justo cuando estaba a punto de golpear el suelo, apareció un destello de luz blanca y, de repente, una fuerza lo envolvió alrededor de su cintura, deteniendo su caída a solo 3 metros del suelo. ¿Seda de araña? Pensó, atónito. ¿No se supone que los Pokémon guardianes son de tipo fantasma o psíquico? Ari y tilde. Miró hacia arriba y vio una araña gigante que le mostraba los colmillos desde un árbol cercano. Un Ariados, susurró, tensando el cuerpo. Su reputación era tan temible como la de Arbok. Lanzallamas. Gritó una clara voz femenina. Una enorme llamarada surgió del bosque y envolvió al caído Bronzor. Incluso a distancia, Basalt podía sentir el intenso calor. Bronzor. Gritó, con la voz llena de preocupación. No te preocupes, resonó la voz de Bronzor en su mente. Mi resistencia al fuego es alta. No estoy fuera de combate. Esa roca fue un Smackdown. No puedo volar por un rato. Me haré el muerto y esperaré a que llegue Excadrill. Un momento después, las llamas se apagaron, dejando un trozo de tierra quemada y un Bronzor ennegrecido, inmóvil. Una linda chica con una falda plisada emergió de los árboles, acompañada por un Pokémon con forma de caracol con un caparazón de roca y llamas lamiendo su espalda. Un Macargo, Basalt lo reconoció al instante. Se decía que su temperatura corporal superaba los 10.000 grados. Con razón las llamas habían sido tan calientes. Vaya, vaya. ¿Qué clase de aficionado vuela por una tierra oculta como si fuera el dueño del lugar? Dijo la chica con tono condescendiente mientras se acercaba a él. Lo miró de reojo y se burló. No parece gran cosa. Fue un golpe bajo, dijo Basalt, ganando tiempo. ¿Qué tal una pelea justa? La chica se rió. No soy ninguna heroína. Soy una chica. Y como dice el dicho, una chica tiene que hacer lo que una chica tiene que hacer. Me gustan los golpes bajos. ¿Qué vas a hacer al respecto? Dijo, dándole un golpecito en la frente antes de coger su bolsa espacial. ¿Me estás robando? ¿Qué más? Se burló. ¿Crees que vine a invitarte a salir porque eres guapo? Sé realista. Maldita sea, maldijo Basalt en voz baja. No soportaba su actitud condescendiente. Intentó forcejear, pero la seda de Ariados era tan fuerte como una cuerda. No malgastes energías, dijo, dándole una palmadita en la cabeza mientras abría con destreza la cremallera de su bolso. No vas a salir de ahí. Bronzor, en cualquier momento, pensó frenéticamente. Ya casi llego, respondió Bronzor, intentando recuperarse de los efectos del Smackdown. Excadrill ya estaba en posición, a 50 metros de distancia, esperando la señal. Oh, mineral de hierro. ¡Qué rico! Dijo la chica, sacando los 3 trozos que había cogido del trío. Mucho mejor que ese idiota. Solo tenía unas cuantas vallas. ¿Soy la tercera persona a la que robas hoy? Preguntó Basalt. Sí, respondió sin molestarse en dar más detalles mientras se preparaba para guardar el mineral en su propia bolsa. Estos idiotas hacen todo el trabajo duro, y yo me llevo todas las recompensas. El plan del hermano mayor era brillante. ¿Para qué arriesgar el pellejo explorando cuando puedes simplemente robar a la gente? Estoy listo, se escuchó la voz de Bronzor. Entonces atrápenla. Rugió Basalt, sobresaltando a la muchacha. El Bronzor ennegrecido en el suelo de repente brilló con una luz extraña y flotó en el aire. ¿Qué? ¿No está inconsciente? Jadeó la chica, dejando caer el mineral. Estaba tan segura de que un solo lanzallamas super efectivo bastaría para acabar con un Bronzor sin evolucionar. Zump. 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 En ese instante, una lluvia de rocas cayó del cielo, cubriendo toda la zona excepto el lugar donde se encontraban Basalt y la chica. Al mismo tiempo, la gravedad de Bronzor inmovilizó a Ariados. El Macargo, con su baja velocidad, era un blanco fácil. Choque de meteorito. El Ariados fue alcanzado por las rocas y se desprendió de su red. El Macargo, sin embargo, simplemente brilló con un brillo metálico y se preparó para el impacto. ¿Defensa de hierro? ¡Qué fastidio!, murmuró Basalt. Las defensas de Macargo ya eran altísimas. Pero al ser de tipo roca/fuego, tenía una debilidad 4 veces mayor a tierra. Retumbar. Como si fuera una señal, el suelo empezó a temblar violentamente. El Macargo, que se había estado apartando de las rocas, ahora gritaba de dolor. ¿Estás usando un golpe bajo? Creí que eras un héroe, dijo la chica con la voz llena de sarcasmo. No, respondió Basalt con una sonrisa.
Soy un canalla. Y como dice el dicho, un canalla tiene que hacer lo que un canalla tiene que hacer. Tú y la chica se quedó sin palabras. Estaba aturdida, pero no asustada. ¿Tenías otro Pokémon esperando afuera? ¿Por qué mi explorador no lo vio? Pero entonces vio al Excadrill y lo comprendió. Como tipo tierra, podría haber excavado un túnel para llegar a su posición sin ser detectado. ¡Buom! En ese momento, un escudo blanco se materializó alrededor del Macargo, bloqueando el terremoto. Era protección. ¿Siquiera conoce protección? Los ojos de Basalt se abrieron de par en par. Era un movimiento defensivo de alto nivel, y increíblemente difícil de aprender. Estaba empezando a reevaluar a la chica. Era claramente más que una simple matona. Excada. Excadrill se acercó rápidamente a Basalt y cortó la seda de Lariados, liberándolo. Excadrill, eres el mejor. Dijo Basalt, dándole a su compañero un abrazo de agradecimiento. Exca. Excadrill miró a la chica y flexionó sus garras de acero, como diciendo: ¿qué debemos hacer con ella? No podemos hacer nada, suspiró Basalt. No podemos hacerle daño a nadie. El ataque sorpresa de la chica había sido peligroso, pero no le había hecho daño. La niña se rió. Pero antes de que pudiera decir nada, la mano de Basalt salió disparada y le dio un fuerte golpe en la frente. Ella lo miró fijamente, con los ojos abiertos por la sorpresa. Estoy bastante seguro de que eso está dentro de lo aceptable, dijo Basalt con una sonrisa. Te vi golpearme un par de veces, y mi tutor no apareció. Tú, te voy a matar. Chilló la chica, roja de rabia. A por él. ¿Me entiendes? Basalt estaba confundido. Los sentidos psíquicos de Bronzor cubrían un radio de 100 metros. No había nadie más alrededor. ¿En el suelo? No, Excadrill los habría percibido. Algo viene. Es rápido, la voz telepática de Bronzor se cortó de repente. Golpe. Golpe. Dos golpes sordos y una mancha borrosa pasó junto a Basalt. Bronzor se estremeció y cayó al suelo, con el ojo dándole vueltas. Esta vez, estaba completamente inconsciente. ¿Qué fue eso? Basalt lo miró con incredulidad. Había sido demasiado rápido para que el ojo humano lo viera, demasiado rápido para que incluso Bronzor reaccionara. La mancha se disparó hacia Excadrill. Excadrill, cuidado. Pero la reacción de Excadrill fue muy superior a la de Basalt. Un enorme escudo de roca surgió del suelo justo a tiempo para bloquear el ataque. ¡Bam! ¡Bam! La mancha se estrelló contra la guardia ancha, casi destrozándola. Ahora, Basalt por fin podía verla con claridad. Era un Pokémon amarillo y negro, parecido a una cigarra, con dos pares de alas. Un Ninjask. Con razón es tan rápido, susurró Basalt. Con una velocidad base de 160 y la habilidad de impulso de velocidad, su increíble velocidad era bastante razonable. Es un caparazón duro, se burló la chica. Pero no durará mucho. Pero al instante siguiente, su sonrisa se congeló. Las rocas de la guardia amplia y del aluvión anterior se desintegraron repentinamente en finas partículas, y una gigantesca tormenta de arena estalló, envolviendo el campo de batalla. La arena azotó al Macargo, pero al ser de tipo roca, su defensa especial se vio potenciada. Sin embargo, el Ninjask, con sus defensas extremadamente débiles, comenzó a sufrir graves daños. La arena también azotó sus delicadas alas, reduciendo drásticamente su velocidad. ¿Cómo puede una tormenta de arena de este nivel ser tan fuerte? Exclamó la chica con un destello de curiosidad en los ojos. ¿Quién es este tipo? Lanzallamas. Cortador de furia. Ordenó. Pero Basalt iba un paso por delante. Ejecuta. Gritó, apuntando al Macargo. Zumbido. Excadrill se lanzó hacia adelante, ignorando el débil cortador furia del Ninjask y atravesando el lanzallamas. Su cuerpo giratorio desvió las llamas y se estrelló contra el Macargo. Incluso con defensa férrea, el ataque a quemarropa, 4 veces súper efectivo, fue demasiado. El Macargo quedó inconsciente al instante. ¿Cómo es que su poder de ataque es tan alto? Preguntó la chica atónita. Su Pokémon estrella había sido derrotado de un solo golpe. Sabía que era hora de retirarse. ¿Piensas irte tan pronto? Preguntó Basalt con desprecio, extendiendo la mano para agarrarla. Golpe. Un hilo de seda blanca salió disparado y se enredó en su mano. Era el Ariados. No lo habían derribado después de todo.
Hacerse el muerto no es un truco que solo tu bronzor conoce, dijo la chica con una sonrisa. Saltó sobre el lomo del Ariados y ambos subieron a un árbol, desapareciendo entre las copas de los árboles. Mientras tanto, el Ninjask mantenía a Excadrill ocupado, con una velocidad que ahora igualaba a la de Excadrill en la arena. Tras un minuto, con la salud casi agotada, también salió volando, creando una distracción suficiente para que la chica escapara. Al menos no se escapó con el mineral, murmuró Basalt, recogiendo su mochila. Toda la pelea había sido inútil. Ambos habían perdido un Pokémon y no habían ganado nada. Corrió hacia Bronzor y le dio una poción. Unos instantes después, despertó lentamente, con la energía agotada. ¿Qué era ese Pokémon? Preguntó con voz débil. Un Ninjask. ¿Se han ido? Sí. Excadrill los ahuyentó. Bien, dijo, con un dejo de vergüenza en el tono. Lo habían derribado, y Excadrill había tenido que salvar el día. La brecha entre ellos se agrandaba. Tengo que llegar al Festival de la Evolución, dijo Bronzor, con una voz llena de nueva determinación. Se tambaleó mientras flotaba en el aire. Sigamos adelante. ¿Seguro que estás bien? Deberías descansar en tu Pokéball. No. Sin mí, los Pokémon salvajes no serán tan amigables. Estaremos peleando cada 5 minutos. Como si fuera una señal, el crujido entre los arbustos se hizo más fuerte. Un Vileplume, un Venomoth y un Primeape habían sido atraídos por la conmoción. ¿Pero tu condición? No te preocupes. Estoy bien. Además, dijo Bronzor con una sonrisa en la voz, mis amigos están aquí. ¿Amigos? Standler tilde. En ese momento, dos grandes ciervos marrones con cuernos circulares y un orbe negro entre ellos emergieron del bosque. Se acercaron a Bronzor y lo lamieron cariñosamente. Standler. Los ojos de Basalt se abrieron de par en par al reconocerlo. Dos Standler corrían por el bosque, con movimientos rápidos y seguros. Con una velocidad base de 85, eran increíblemente rápidos, especialmente en ese terreno. Basalt se aferraba con fuerza a las astas doradas del que montaba, mientras el paisaje se desdibujaba a su paso. Necesito una montura, pensó. Viajar a pie por la naturaleza era ineficiente y sencillamente anticuado. A este ritmo, el viaje de 20 kilómetros le llevaría menos de media hora. A medida que se acercaban al monte Viridian, la densidad de Pokémon y, sorprendentemente, la de otros entrenadores, comenzó a aumentar. Estaban reunidos en pequeños grupos, observándolo pasar con ojos fríos y calculadores. Verano. Gritó una voz familiar, obligándolo a detenerse al pie de la montaña. Era su colega de la oficina meteorológica. Basalto. Exclamó, con los ojos brillantes al separarse del grupo. Debes haber oído la noticia y también has venido al monte Viridian. Entonces vio al Bronzor a su lado. ¿Ya has atrapado a un Bronzor? Lo pillé hace un rato. ¿Hay algún problema? Preguntó Basalt, confundido por su sorpresa. Oh, entonces no es de aquí. Qué pena. Suspiró. ¿Qué quieres decir? ¿No lo sabes? Preguntó, igualmente sorprendida. Este es el Monte Viridian, territorio de un Titán Bronzong, un Pokémon de nivel líder de gimnasio. Ha hecho un llamado. Cualquier entrenador que supere sus pruebas y obtenga el reconocimiento de uno de los miembros de su clan Bronzor podrá entrar en sus terrenos sagrados. No solo recibirán metales preciosos y podrán participar en su Festival de la Evolución, sino que también aprenderán algunos movimientos de estado de alto nivel. Su emoción era palpable. Era una oportunidad increíble. Un poderoso Bronzor de élite, recursos, nuevas habilidades y una evolución garantizada a un Bronzong, un Pokémon con una estadística base de 500. No era de extrañar que tantos entrenadores se hubieran reunido allí. Así que el Festival de la Evolución aún no ha empezado. Llegamos a tiempo. La alegre voz de Bronzor llenó su mente. Verano, ¿cuándo empieza el festival? Preguntó Basalt tras llamar a Bronzor para que lo dejara descansar. ¿Y cuáles son las pruebas? He oído que el festival es en 3 días, respondió. Hay 3 pruebas. Primero, una prueba de fuerza. Tenemos que luchar contra uno de los Bronzong. No tenemos que ganar, solo ganarnos su respeto. Segundo, una prueba de voluntad. No estoy segura de qué implica. Y tercero, tenemos que ser elegidos por uno de los Bronzor salvajes. ¿Alguien ha pasado ya los 3? Que yo sepa, no, dijo ella, negando con la cabeza. Sé que 3 personas han pasado la primera prueba y una la segunda.
Pero no sé de nadie que haya pasado la tercera. Yo misma suspendí la primera. Pero tú deberías poder pasarla fácilmente. Es una pena, su voz se apagó, con una expresión de lástima en el rostro. Si ya tuviera un bronzor, probablemente no intentaría atrapar a otro. Y un bronzor ajeno al clan no podría entrar al festival. Ton. 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 En ese momento, 3 campanadas profundas y resonantes resonaron en la montaña, como el sonido de una gran campana de un templo. Las pruebas empiezan de nuevo, dijo Summer. Tenemos una oportunidad cada día. Vamos. Al acercarse a la gran plataforma de piedra plana al pie de la montaña, el grupo con el que Summer había estado antes intentó detenerla. Summer, ¿a dónde vas? ¿Quién es tu amigo? Preguntó uno de ellos, un joven corpulento, aunque era una chica de piel oscura quien hablaba con cautela. Este es mi amigo, Basalt, dijo Summer con una sonrisa. Es el campeón regional de Jiangnan. ¿El campeón? ¿De Jiangnan? Los 4 retrocedieron involuntariamente, con los ojos abiertos, con una mezcla de miedo y respeto, sobre todo al ver al fiero escadrilla al lado de Basalt. En la plataforma, 3 Bronzon flotaban en el aire, esperando. Frente a ellos, una escalera de piedra conducía a la ladera de la montaña. 3 entrenadores ya ascendían, tras haber superado la primera prueba el día anterior. Otro timbre, y una voz poderosa y majestuosa llenó la mente de todos los entrenadores presentes. Las pruebas continúan. Las reglas son las mismas que antes. ¿Quién será el primero en desafiarnos? Pero cuando la energía psíquica del Bronzón inundó a la multitud, la Pokéball de Basalt se abrió de repente y su bronzor apareció en un destello de luz roja. Los demás entrenadores comenzaron a susurrar de inmediato, con expresiones que mezclaban sorpresa, curiosidad y envidia. Para ellos, que un Pokémon se escapara de su bola era señal de incompetencia. Pero al ver al bronzor, su desprecio se convirtió en celos. Summer simplemente negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Sabía que la habían malinterpretado. Pero entonces, para sorpresa de todos, los 3 poderosos Bronzon volaron hacia el bronzor de Basalt, sus auras llenas de una alegría extática mientras lo rodeaban. ¿Eh? Summer estaba completamente desconcertada. Basalt, ¿qué pasa? Creí que dijiste que atrapaste a ese bronzor hace un rato. Lo hice, respondió, y luego explicó en voz baja la historia de cómo lo había encontrado en el desierto. Su boca se abrió en una O de incredulidad. Bronz tilde. Tras una breve conversación con los 3 Bronzon, el bronzor de Basalt sonreía. Vamos. Subiremos la montaña, le dijo telepáticamente. ¿Qué pasa con los juicios? ¿Qué pruebas? Ya me has atrapado, el miembro más destacado del clan Bronzon. ¿Qué pruebas necesitas superar? Vamos a ver al gran anciano. Vale, entonces, Basalt se quedó sin palabras. ¿Quién necesita pasar pruebas cuando puede usar la puerta trasera? Un momento después, la voz del Bronzon volvió a inundar la mente de los demás entrenadores. Las pruebas de hoy se posponen. Pueden regresar mañana. Esperen la campana. Una oleada de gemidos y quejas recorrió la multitud, pero nadie se atrevió a discutir. Solo podían mirar con envidia y odio a Basalt y su bronzor. «¿Basalt, te vas?», preguntó Summer con los ojos muy abiertos. «Bronzor», preguntó Basalt, «¿podemos llevar a Summer con nosotros?». «Como es amiga, puede venir», respondió con magnanimidad, sin siquiera consultar a los otros Bronzon. Y no objetaron. Era evidente que el bronzor de Basalt tenía un estatus alto, casi noble, en este clan. «Vamos», Summer dijo Basalt, haciéndole señas. «¿Puedo ir también?», preguntó, con la mente llena de pensamientos sobre los acontecimientos del día. Pero no iba a negarse. Y así, bajo la mirada envidiosa de los otros entrenadores, Basalt y Summer comenzaron a ascender los escalones de piedra del monte Viridian. ¿Por qué ella puede subir? Finalmente, alguien expresó la queja que todos sentían. Podían aceptar a regañadientes que Basalt, tras haber atrapado a un bronzor, pudiera eludir las pruebas. Pero Summer, ¿solo porque lo conocía? Basalt y su grupo se detuvieron. El rostro de Summer se sonrojó de vergüenza. Pero fue Bronzor quien respondió. Flotó hacia adelante, y su voz llenó las mentes de todos los entrenadores presentes. Cualquiera que se haya ganado el reconocimiento de miembro de nuestro clan puede saltarse las 2 primeras pruebas y pasar directamente a la tercera. Este entrenador tiene mi reconocimiento.
Si tienes algún problema con eso, eres libre de irte, añadió en tono imperioso. Los entrenadores se quedaron atónitos. No les impactó su declaración de 8, sino que pudiera usar telepatía. ¿Un bronzor preevolucionado? ¿Cómo es posible? ¿No es la telepatía algo que solo los Pokémon profesionales pueden dominar? Incluso un Pokémon superdotado tendría que ser de nivel avanzado. Y esto no es solo uno contra uno. Se trata de comunicarse con todos a la vez. No es de extrañar que tenga un estatus tan alto, aunque no sea tan fuerte. Es un prodigio psíquico. Mientras la multitud bullía, Basalt y su grupo ya estaban subiendo los escalones de piedra. Basalt, gracias, dijo Summer, con el rostro todavía un poco rojo y los ojos brillantes. No me agradezcas a mí. Agradécele a Bronzor, dijo rascándose la cabeza. Tras unos 10 minutos, llegaron a una gran plataforma a media montaña. 3 entrenadores estaban sentados con las piernas cruzadas, con los ojos cerrados y gotas de sudor en la frente. Frente a cada uno flotaba un Bronzong, cuyo cuerpo brillaba con una luz extraña. ¿No son esos los 3 que pasaron la primera prueba? Susurró Summer. ¿Qué están haciendo? Esta es la segunda prueba, explicó uno de los Bronzong que los escoltaba. Usamos hipnosis para crear una serie de paisajes oníricos y poner a prueba su fuerza de voluntad. Para ustedes, los humanos, la fuerza de voluntad es tan importante como el talento natural de un Pokémon. Eso tiene sentido, dijo Basalt, dándole un pulgar hacia arriba. Arg. En ese momento, uno de los entrenadores gritó de dolor, agarrándose la cabeza. El Bronzong frente a él cesó de inmediato su ataque psíquico. Fracasó, dijo el Bronzong líder sacudiendo la cabeza. No pudo resistir las tentaciones del sueño. Entonces notó a Basalt y Summer y asumió que también habían superado la primera prueba. Pero al ver el Bronzor de Basalt, su aura se llenó de alegría y flotó para saludarlo. Tras otros 30 minutos de escalada, Basalt y Summer estaban exhaustos. El Bronzong se apiadó de ellos y usó su poder psíquico para llevarlos el resto del camino. Este es nuestro hogar, anunció el Bronzong líder, señalando una serie de cuevas en la cima. Docenas de Bronzor y una docena de Bronzong flotaban por allí, algunos meditando, otros entrenando, otros simplemente jugando. Cuando vieron el Bronzor de Basalt, todo el clan estalló en un alegre coro de tintineos metálicos mientras volaban para saludarlo, chocando entre sí en una extraña pero conmovedora muestra de afecto. Señorita, le dijo el líder Bronzong a Summer, puede que te hayas saltado las 2 primeras pruebas, pero la tercera, obtener el reconocimiento de un Bronzor, es algo con lo que nadie puede ayudarte. Buena suerte. Ahora llevaré a esta a ver al gran anciano. ¿El gran anciano ya sabe que estamos aquí?, preguntó Basalt, sorprendido. El gran anciano es uno de los titanes de esta tierra oculta, explicó Bronzor entre risas. Su poder psíquico abarca toda esta montaña. Nada escapa a su atención. Nos hemos estado comunicando telepáticamente todo este tiempo. ¿Su poder psíquico abarca toda la montaña? Basalt estaba atónito. La magnitud de aquello era alucinante. Tras despedirse de Summer, siguió a Bronzor a la cueva más grande. En el interior, las paredes estaban hechas de un mineral brillante de color azul verdoso. El túnel estaba iluminado por piedras brillantes incrustadas en las paredes. A unos 100 metros, por fin lo vio. El gran anciano. Parecía un Bronzong cualquiera, solo que su color era un bronce ligeramente más intenso, y flotaba inmóvil en el aire. Hijo, has regresado, una voz sabia y antigua llenó la mente de Basalt. Gran anciano. Gritó Bronzor, corriendo hacia adelante para chocarlo suavemente en señal de afecto. Te has vuelto fuerte, dijo el anciano, y luego volvió la mirada hacia Basalt. Basalt. Te agradezco que hayas cuidado de nuestro pequeño. Fue un honor para mí, gran anciano. Bronzor es mi compañero. Soy viejo, continuó el anciano con un dejo de melancolía en la voz. Mi potencial se ha agotado. Pero ustedes, los jóvenes, tienen posibilidades ilimitadas. Por eso he abierto nuestro hogar a estos jóvenes entrenadores talentosos. Bronzor siempre fue el más dotado de su generación. Y tú, Basalt, eres un ser humano de un talento excepcional. Quizás su encuentro fue predestinado. Ahora te ofreceré todo mi apoyo en tu viaje, dijo el anciano con mirada firme. Pero en el futuro, cuando hayas alcanzado la grandeza, espero que recuerdes a tu viejo amigo y ayudes a proteger esta montaña.
Fue la súplica de un héroe al final de sus días, un líder que había visto los límites de su propio mundo y ahora estaba poniendo su esperanza en la próxima generación. Toma esto, dijo el anciano, y una baya brillante se materializó frente a Bronzor. Es una baya Kustap. Cómela ahora. ¿Una baya Kustap? Basalt y Bronzor quedaron atónitos. Sabían perfectamente lo rara y poderosa que era esta fruta. Después de todo, Basalt aún tenía una semilla de baya Kustap en su bolsa. Pero esta era una fruta entera y madura, con un aroma embriagador. Así es, asintió el gran anciano. Proviene de un árbol que crece en el corazón de nuestra tierra oculta. Da muy pocos frutos cada año. Normalmente, la cosecha se divide entre los otros dos titanes, el Escarmor y el Agrón, y yo. Pero ahora, creo que te será de mayor utilidad. El gran anciano miró a Bronzor con un innegable afecto en los ojos. En el momento en que percibió su regreso, supo que su poder psíquico había experimentado un gran avance. A pesar de estar lejos de su clan, el crecimiento de Bronzor no se había visto obstaculizado. Había superado sus límites. El gran anciano sabía que ningún otro joven Bronzor del clan podía igualarlo. Este Bronzor era la mayor esperanza del clan para un sucesor, un líder que pudiera superar incluso al mismísimo gran anciano. Había pasado toda su vida como un pez gordo en un estanque pequeño. No quería que la siguiente generación corriera la misma suerte. Come esto ahora, ordenó el gran anciano. Aprovecha el tiempo antes del Festival de la Evolución para acumular toda la energía posible y liberar tu potencial. Al evolucionar, tu poder aumentará aún más. Esfuérzate por alcanzar el nivel avanzado de un solo salto. El nivel avanzado, susurró Bronzor, tomando la baya Kustap con su poder psíquico y despidiéndose del gran anciano. Las expectativas del anciano pesaban sobre él, pero estaba decidido a no decepcionarlo. No le des demasiadas vueltas, dijo Basalt, acariciando la cabeza de Bronzor mientras salían de la cueva. Hazlo lo mejor que puedas. El festival es en 3 días. Busquemos un lugar tranquilo donde puedas comer esta baya. Es un verdadero tesoro. Basalt estaba increíblemente complacido con el gran anciano. Un verdadero líder, sin duda. Un único regalo. Una baya Kustap. Y no una baya Kustap cualquiera, sino una del único árbol de su especie en toda la tierra oculta. Sus efectos sin duda serían extraordinarios. Muy bien. Vamos a mi antiguo hogar, dijo Bronzor, con el ánimo levantado. Condujo a Basalt a una pequeña cueva cercana. Excadrill, estás de guardia, dijo Basalt, liberando a su otro Pokémon. Excada. Excadrill asintió, con las garras listas. Aquí voy, dijo Bronzor. Se llevó la Kustap Berry a su boca inexistente y la devoró en 3 bocados rápidos, sin desperdiciar ni una gota de jugo. Una energía fresca y refrescante fluyó por su cuerpo, estimulando el poder latente en su interior. Su propia energía comenzó a circular, primero lentamente, luego cada vez más rápido. Cerró el ojo, concentrándose en los cambios internos. Antes, la velocidad de circulación de su energía había sido de 1, 0. Ahora, era al menos de 1, 1, y seguía subiendo. Pasaron las horas. El sol empezó a ponerse. Por fin, Bronzor abrió el ojo. ¿Cómo te sientes? Preguntó Basalt con voz llena de anticipación. Me siento genial, respondió Bronzor, con la voz vibrante de emoción. La velocidad de mi circulación de energía ha aumentado casi un 30%. Mis movimientos no solo son más fuertes, sino también mucho más rápidos de ejecutar. Si me enfrentara a Sninjask ahora, al menos podría bloquear su primer ataque con mi poder psíquico. Era evidente que aún estaba afectado por su derrota anterior. Excelente, dijo Basalt con un gesto de satisfacción. La velocidad de movimiento de un Pokémon puede ser lenta, pero su velocidad de ejecución no. Con tu poder psíquico, tu tiempo de reacción ya es excepcional. Ahora, con esta mejora, ya no tendrás que preocuparte por los Pokémon de tipo asesino. Espera un segundo, dijo Bronzor de repente. Creo que el aumento del flujo de energía me ha permitido desbloquear algunos movimientos nuevos. Luego comenzó a reunir energía de tipo acero, su cuerpo se endureció y se estrelló contra la pared de la cueva, dejando una hendidura con forma de Bronzor y enviando una lluvia de rocas al suelo. Cabeza de hierro. Exclamó Basalt. Era un poderoso movimiento de tipo nativo, una adición muy necesaria al arsenal de Bronzor. Su otro movimiento físico de tipo acero, Hierro Ball, dependía demasiado de la velocidad del oponente como para ser fiable.
Y hay uno más, dijo Bronzor, mientras una voluta de energía oscura y extraña se unía frente a él. Sush. La energía oscura salió disparada a una velocidad increíble y se estrelló contra la pared de la cueva. ¿Eso es, golpe bajo? Preguntó Basalt, inseguro. Era un movimiento de tipo fantasma o siniestro. Así es, confirmó Bronzor. Llevo un tiempo intentando dominar la energía de tipo siniestro, pero sin mucho éxito. Ahora, con la mayor velocidad de circulación, por fin he conseguido aprender un movimiento de nivel medio. No es nada del otro mundo. Su tono era indiferente, pero para Basalt y Excadrill, era todo lo contrario. Con estos dos nuevos movimientos, la reserva de Bronzor superaba a la de Excadrill. Y con su evolución a la vuelta de la esquina, Excadrill empezaba a sentir la presión. Excaa, gruñó, entrecerrando los ojos. Este pequeñín se está poniendo al día rápidamente. Bronzor, sigue meditando, dijo Basalt. Asegúrate de absorber hasta la última gota del poder de la valla. Está bien, Bronzor asintió y cerró el ojo. Justo entonces, en la base del monte Veridian, el joven de ojos almendrados finalmente llegó a la cumbre. Así que esta es la cima del monte Veridian, dijo el joven de ojos almendrados, Zane, con una sonrisa, mientras su mirada de halcón recorría el Bronzor y el Bronzón. Así es. Este es nuestro hogar, dijo el Bronzón que lo acompañaba con tono cálido. Si logras el reconocimiento de cualquier miembro de nuestro clan, podrás participar en nuestro festival de la evolución. La fuerza de Zane era innegable. Aunque solo tenía 18 años, su Pokémon estrella, un Gallade, ya estaba en el nivel avanzado. Su fuerza de voluntad también era excepcional. Había superado la prueba del estado de sueño con facilidad. El Bronzón estaba seguro de que el gran anciano estaría encantado de tenerlo como posible compañero para una de sus crías. ¿Conseguir el reconocimiento de un Bronzor? Dijo Zane con una sonrisa juguetona. Observó a los Bronzor reunidos en la cima y dejó escapar un suspiro casi imperceptible. Bronzón, ¿puedo ver a tu gran anciano primero? Preguntó. ¿Deseas ver al gran anciano? Dijo el Bronzón, sorprendido. Tras pensarlo un momento, asintió. Con tu talento, estoy seguro de que el gran anciano estará encantado de conocerte. Lo preguntaré. Cerró los ojos y se comunicó telepáticamente con la conciencia del gran anciano, que envolvió toda la montaña. Unos instantes después, los abrió de nuevo. Ven. El gran anciano ha accedido a verte. En lo profundo de la cueva principal, Zane se encontró cara a cara con el gran anciano y se inclinó respetuosamente. Joven, ¿por qué me has buscado? Resonó la voz del anciano en su mente. Gran anciano, mi nombre es Zane. He venido a usted con una petición irrazonable, dijo, con un tono cortés pero no servil. ¿Y eso qué es? Primero, debo disculparme, dijo Zane, respirando hondo. Aunque participé en las pruebas de tu clan, no tengo intención de atrapar a uno de tus Bronzor. Sacó una pokebola de su cinturón y la abrió. Porque, ya tengo esto. Apareció una criatura azul verdosa, con aspecto de máquina y dos poderosos brazos con garras. Era un metán, de tipo acero barra psíquico. Sin embargo, continuó Zane, haciendo una profunda reverencia, aún espero que me concedas un trozo del mineral sagrado de tu clan para fortalecer mi metán. Por esto, estaré eternamente en deuda con el clan Bronzón. La expresión del gran anciano se abrió. El Bronzón a su lado estaba furioso. Mocoso insolente. ¿Estás diciendo que los Bronzor de nuestro clan no merecen ser comparados con tus Pokémon? Resonó su voz furiosa en la mente de Zane. Zane mantuvo la calma. Sabía que con un maestro designado por la Liga vigilando esta tierra oculta, los Bronzón no se atreverían a hacerle daño. Esa no es mi intención, dijo, negando con la cabeza. Sí, lo es. Zane suspiró y volvió su atención al gran anciano. Gran anciano, mi metán es un compañero importante para mí. Como ambos son de tipo acero barra psíquico, simplemente no tengo espacio para un Bronzor en mi equipo. Por favor, entiéndelo. El gran anciano era viejo y sabio, y percibió la arrogancia que se escondía tras las amables palabras de Zane. Estuvo a punto de negarse, pero entonces pensó en Basalt y su Bronzor, y dudó. Puedo darte un trozo del mineral sagrado, dijo, pero solo si puedes derrotar al miembro más destacado de nuestro clan. La cara de Zane se iluminó. Mañana, al mediodía, regresarás a esta cumbre para la batalla, instruyó la voz del gran anciano. Es un trato, dijo Zane, haciendo una nueva reverencia antes de irse.
Gran anciano, ¿por qué accediste a su petición? Preguntó el otro Bronzón tras su partida. Estaba insultando a todo nuestro clan. El gran anciano simplemente sonrió. Si el bronzor de Basalt no hubiera regresado, habría mandado a Zane a empacar. Pero ahora, vio una oportunidad. El festival de la evolución se acercaba. Un oponente poderoso sería la piedra de afilar perfecta para afinar las habilidades de su joven prodigio, para impulsarlo a liberar todo su potencial. ¿Este muchacho será la piedra de afilar de Basalt y Bronzor? Así es, dijo el gran anciano. La presión crea diamantes. Ve y dale la noticia a nuestro joven. Dile que se prepare. Y que no avergüence a nuestro clan. El Bronzón salió volando de la cueva y encontró al Bronzor de Basalt. Le comunicó la noticia, con algunos detalles. ¿Qué? ¿Alguien insultó a todo nuestro clan y dijo que ninguno de nuestros Bronzor es rival para sus Pokémon? Bronzor, que había estado meditando, enfureció al instante. Sí, dijo el otro Bronzón con gravedad. El gran anciano ha preparado una batalla para ti mañana. No debes perder. Espera un segundo, dijo Basalt, con un mal presentimiento. El chico del que hablas, no tendrá los ojos almendrados, ¿verdad? Alto y delgado. Sí. ¿Cómo lo supiste? El ojo de Basalt se crispó. Es el chico de la oficina de operaciones psíquicas. Un Gallade de nivel avanzado y un Metan pseudo legendario de nivel intermedio. Esa no era una combinación cualquiera. Y ambos eran de tipo psíquico. Todo cuadraba. Zane era claramente más fuerte que él. Pero, afortunadamente, la batalla de mañana sería entre sus Pokémon de nivel intermedio. Pero un Metan no es fácil de vencer, dijo Basalt, rascándose la cabeza. Es un pseudo legendario, con una estadística base de 420. Como ambos eran de tipo acero barra psíquico, Bronzor estaría en desventaja. Maldita sea, qué presión. Suspiró Basalt, mirando al techo de la cueva. Iba a ser una pelea difícil. Al día siguiente, al mediodía, Zane llegó a la cima del monte Viridian como lo había prometido. Basalt, Bronzor y los numerosos miembros del clan Bronzon ya estaban allí, tras haber esperado un buen rato. En cuanto apareció Zane, una oleada de resentimiento se apoderó de todo el clan. La historia de sus arrogantes palabras y acciones del día anterior se extendió como la pólvora. Por ello, Basalt se había pasado la noche y la mañana anterior dándole vueltas a una estrategia, pero solo le había dado un dolor de cabeza. Desafortunadamente, no sabía absolutamente nada sobre Zane ni su Metan. Solo podía preparar una estrategia basada en el pensamiento convencional. No tenía la menor confianza en poder ganar. Eres tú. En el momento en que Zane vio a Basalt, quedó visiblemente aturdido, con los ojos muy abiertos mientras miraba fijamente durante un largo momento. Así es, soy yo, respondió Basalt con un encogimiento de hombros impotente y una sonrisa amarga. Aunque ninguno sabía el nombre del otro ni detalles específicos, ambos eran conscientes de las poderosas organizaciones que se respaldaban mutuamente y sabían que no debían subestimar a su oponente. ¿La oficina meteorológica? ¿Es esa la fuente de tu confianza? Preguntó Zane. Aunque sorprendido, no parecía tomarse a Basalt demasiado en serio. Al fin y al cabo, había niveles incluso entre los genios. Además, la diferencia de potencia bruta entre un Metan y un Bronzor era significativa. Ambos entrenadores, por favor tomen sus posiciones, anunció el Bronzon del día anterior, su voz resonando en sus mentes mientras asumía el papel de árbitro. Mientras tanto, Summer y otro chico de aspecto honesto llamado Barry se quedaron a un lado, observando el proceso con intensa concentración. Era evidente que el chico también había superado las dos primeras pruebas y ahora estaba en la fase final. Basalt y Zane caminaron hacia el centro de la plataforma y se quedaron uno frente al otro. Bronzor flotaba detrás de Basalt, tarareando con anticipación. Bronze tilde antes de que el partido comenzara, los miembros del clan Bronzon comenzaron a flotar y bailar por el aire, chocando ocasionalmente entre sí para crear un coro de sonidos claros y resonantes. Su forma de animarse entre sí. Que comience la batalla, Metan. Dijo Zane, lanzando su Pokébola. ¡Guau! Un Metan, la preevolución de un pseudo legendario. En cuanto apareció el Pokémon, Barry y Summer quedaron boquiabiertos. Un pseudo legendario no era un Pokémon fácil de conseguir. El entrenador provenía de una familia increíblemente poderosa o tenía un talento único en cada generación. Rara vez existía una tercera posibilidad. Y este no era solo un pseudo legendario básico.
Era un Metan, una evolución intermedia que ya poseía un poder de combate considerable. Esto es, Summer se quedó atónita. Sabía que Basalt competía hoy, pero nunca había considerado que pudiera perder. Ahora, al ver a su oponente, sentía que tenía las de perder. Que comience la batalla. Con la orden psíquica de Bronzong, la pelea comenzó oficialmente. Buwou. Buwou. Al principio, ninguno de los Pokémon hizo un movimiento físico. Simplemente flotaban en el aire, con los ojos brillando con una luz extraña. Pero el aire en la plataforma comenzó a girar a su alrededor, una tormenta psíquica invisible que se gestaba y se intensificaba a cada segundo. Se están probando mutuamente con su poder psíquico, se dieron cuenta Summer y Barry al intercambiar una mirada. Era un choque de voluntades peligroso e invisible. Un solo paso en falso en una batalla mental de esta magnitud podría resultar en un trauma psíquico severo. Auge. De repente, las dos fuerzas psíquicas chocaron violentamente en el espacio entre ellas, creando una tempestad invisible. Metan. Bronz. Ambos Pokémon gruñeron al unísono y sus cuerpos retrocedieron varios pasos. ¿Un empate técnico? Las cejas de Summer se alzaron. El poder psíquico de tu Bronzor es sorprendentemente fuerte, te lo concedo, dijo Zane, entrecerrando los ojos. Pero, la especialidad de mi Metan no es el poder psíquico. Es el combate cuerpo a cuerpo. Puño bala. Sush. En cuanto Zane dio la orden, los dos brazos mecánicos de Metan comenzaron a girar y salió disparado hacia adelante. Su puño cerró la brecha de 10 metros en un instante y se estrelló contra Bronzor. Como movimiento prioritario, su velocidad era simplemente demasiado alta. Incluso con la valla Custap aumentando su tiempo de reacción, Bronzor no pudo responder a tiempo. Sonido metálico. El puño bala impactó, enviando a Bronzor hacia atrás. Con un simple cambio de táctica, Zane tomó la delantera de inmediato. Bronzor, hipnosis. Ordenó Basalt con expresión sombría al lanzar su contraataque. La habilidad de Metan probablemente era cuerpo puro, que impedía la pérdida de estadísticas, pero aún era vulnerable a los efectos de estado. Bronzil de Bronzor detuvo su impulso hacia atrás, su poder psíquico surgió cuando una luz dorada salió disparada de su ojo. Gyro Ball. Ordenó Zane, completamente imperturbable. Zumbido. Metan comenzó a girar rápidamente, su cuerpo metálico desviando fácilmente la luz hipnótica, anulando el ataque por completo. Cabeza de hierro. Ordenó Basalt. Abajo. Respondió Zane sin ceder ni un ápice. Auge. Los dos Pokémon chocaron con un profundo y resonante estruendo, y explosiones sónicas surgieron del punto de impacto. Bronzor era, sin duda, un peso pesado. Tras meses de crecimiento, su peso había alcanzado la asombrosa cifra de 150 kilogramos, casi el triple que el de un Bronzor normal, prueba de su increíble densidad. Pero contra Metan, seguía sin tener ventaja. El Metan de Zane tenía un tamaño normal, pero como Pokémon evolucionado, su peso natural superaba los 200 kilogramos. En el enfrentamiento físico, Metan tenía una clara ventaja. Bronzilde al ver que su campeón era empujado hacia atrás, los miembros del clan vitorearon aún más fuerte. Gruñó Bronzor con expresión sombría. Por primera vez, deseó ser más pesado. Tumba de roca. Contraataca con tumba de roca. Como ambos eran de tipo acero barra psíquico, sus combinaciones de movimientos eran notablemente similares. Decenas de rocas se materializaron y colisionaron en el aire en un empate perfecto y explosivo. Sus miradas se clavaron en las del otro, los dos Pokémon se retiraron levemente, y luego, al unísono, sus cuerpos comenzaron a brillar con una luz blanca brillante. Fuosh. Fuosh. La luz se concentró en un solo punto en cada uno de ellos antes de estallar en dos enormes rayos plateados que se dispararon uno hacia el otro. Cañón flash. Otro empate. Exclamó Barry, secándose el sudor de la frente y con la garganta seca. Al verlos darlo todo, sintió la enorme diferencia entre su nivel y el suyo. En el campo, la expresión de Zane era sombría. Un empate no era lo que buscaba. Necesitaba una victoria decisiva y aplastante. Puñetazo trueno. Ordenó, con voz baja y urgente. Metan. Entrecerró los ojos, percibiendo la insatisfacción de su entrenador. Crepitar.
En un instante, sus brazos mecánicos comenzaron a girar de nuevo y sus puños chispearon con una energía eléctrica aterradora. Rayo de carga. Respondió Basalt. Auge. Los dos Pokémon volvieron a enfrentarse, intercambiando golpes eléctricos y ambos recibiendo daño. Buscar. Lo inevitable. Casi al mismo tiempo, se oyeron las voces de Basalt y Zane. Era el caso de dos mentes brillantes que pensaban igual. Dos entrenadores con el mismo tipo de Pokémon habían llegado a la misma táctica. Auge. Chocaron una vez más, y de nuevo, ninguno obtuvo una clara ventaja. Pero mientras Metan retrocedió 1 metro, Bronzor retrocedió 3 metros. Metan era más fuerte, pero Bronzor era más resistente. En general, el pseudo legendario aún tenía una ligera ventaja. Parece que el Metan es un poco más fuerte después de todo, suspiró Barry. Parece que no puedo ganar con fuerza bruta, pensó Basalt, entrecerrando los ojos. En ese caso, defensa de hierro. Zane arqueó una ceja. ¿Intentar ganar una batalla de desgaste? Es inútil. Metan, también usaremos defensa de hierro. Buwuu. Buwuu. Dos destellos de luz metálica y las defensas de ambos Pokémon aumentaron drásticamente. Al ver esto, Basalt sonrió. Gravedad. Boom. Al ser golpeado por el campo gravitatorio supercargado, la levitación magnética de Metan falló y su cuerpo comenzó a caer en picado. Como peso pesado, ya pesaba más de 200 kilogramos. Tras usar la defensa férrea, su peso aumentó aún más. Bajo un multiplicador de gravedad de 4 veces, la atracción de la Tierra fue explosiva. Este era el verdadero plan de Basalt. Una vez que estés en el suelo, serás mío, pensó con una sonrisa. Pero un momento después, su sonrisa desapareció. Fuosh. Fuosh. Al caer el Metan, sus dos garras mecánicas comenzaron a girar repentinamente, y chorros de lo que parecían ser los gases de escape de un cohete salieron disparados por debajo de ellas, aumentando drásticamente su capacidad de flotar. Incluso bajo la aplastante gravedad 4 veces superior, Metan logró estabilizarse en el aire. Mierda. ¿Cómo pude olvidarlo? Basalt se dio una palmada en la frente, con una máscara de angustia en el rostro. Basalt sentía un profundo respeto por Metagross. Pero no estaba tan familiarizado con su evolución intermedia, Metan. No fue hasta que el Metan de Zane lanzó chorros de llamas como un cohete que recordó que poseía esa habilidad. Esto es un problema, pensó Basalt con rostro sombrío. Tu gravedad tiene un multiplicador impresionante, dijo Zane con una sonrisa, pero no es suficiente para derrotar a Metan. Metan, puño cometa. Metan. Rugió el Pokémon. Un brillo metálico brilló sobre su garra derecha al desatar un puñetazo potente y contundente que atravesó el aire. Su cuerpo superpesado era a la vez una debilidad y una fortaleza. Dotaba a Metan de un poder inmenso, y combinado con su robusta estructura, era una auténtica fortaleza de batalla. Auge. El Comet Punch se estrelló contra Bronzor y lo envió volando hacia atrás. Bronzor de Bronzor se tambaleaba en el aire, apenas logrando mantenerse a flote. Estaba en mal estado. Bronzor. Gritó Basalt con voz alarmada. Los enfrentamientos anteriores ya habían agotado su resistencia y energía psíquica. Ahora, tras recibir un golpe con toda su potencia de Metan, solo sus increíbles defensas lo impedían desmayarse. Estoy bien. Aún puedo luchar. La débil voz de Bronzor resonó en la mente de Basalt, impregnada de profunda frustración y griega. Renuencia. Ser derrotado por otro tipo acero barra psíquico, frente a todo su clan, era un resultado que Bronzor no podía aceptar. Esta era una batalla por el honor de su familia. Parece que nuestro Bronzor está siendo sometido a demasiada presión, suspiró el gran anciano desde su cueva. Había calculado mal. El Metan de Zane era mucho más formidable de lo que había anticipado. Su control sobre el poder era preciso al milímetro, con casi ningún desperdicio de energía. Incluso sin haber evolucionado para obtener su cerebro supercomputador, su manipulación de energía ya era profesional. Ese era el secreto de sus poderosos y penetrantes ataques. Incluso un simple movimiento, en sus manos, podía desatar un poder devastador. Aunque Metan era el miembro más débil del equipo de Zane, el esfuerzo que había dedicado a criarlo era claramente extraordinario. Después de todo, era un pseudo legendario. Abajo. Los labios de Zane se curvaron en una sonrisa burlona, seguro de que la victoria era suya. Auge.
Bajo la aterradora fuerza de Metan, Bronzor volvió a volar. En ese instante, los corazones de Basalt y de todos los miembros del clan Bronzon se encogieron. Pero al oír los vítores desesperados de sus parientes, Bronzor se tambaleó y luego flotó lentamente de regreso a su posición. Bastante resistente. Pero todo es en vano, se burló Zane. Metan, acaba con él con un último derribo. Metan. Rugió, reuniendo todas sus fuerzas. Las llamas que salían de sus garras ardían aún más mientras se lanzaba hacia adelante para asestar el golpe final. Se acabó, susurró Summer, cerrando los ojos, incapaz de mirar. Pero sin que ellos lo supieran, en lo profundo de la cueva, el poder psíquico del gran anciano ya estaba surgiendo, preparado para intervenir y terminar el combate. MMM. Espera un momento, el aura del gran anciano cambió repentinamente a una de grata sorpresa. Sus sentidos psíquicos habían detectado una poderosa y turbulenta ola de energía mental que brotaba de la mente de Bronzor, mucho más fuerte que antes. ¿Un avance en plena batalla? Excelente. El gran anciano estaba encantado. El poder psíquico era algo etéreo. A diferencia de la energía física, que debía acumularse con el tiempo, podía experimentar una transformación repentina bajo una estimulación intensa. Una crisis de vida o muerte, un golpe devastador. Y Bronzor, en ese preciso instante, estaba experimentando precisamente eso. Su ojo brillaba con una luz extraña, fija en el Metan que se acercaba. Bronzor se negó a aceptarlo. Se negó a perder, y sobre todo se negó a perder frente a todo su clan. Aún puedo luchar. Tengo que ganar. Rugió en silencio en su mente. Una tormenta de energía psíquica, más del doble de fuerte que antes, brotó de su cuerpo. Pero, al ser de tipo acero barra psíquico, Metan era doblemente resistente a los ataques psíquicos. Incluso contra esta tormenta mental potenciada, continuó su ataque. Al ver al Metan acercándose, la ira de Bronzor estalló. «Aléjate de mí», gritó telepáticamente. Sush. Justo cuando el cuerpo de acero de Metan estaba a menos de 1 metro de Bronzor, fue lanzado repentina y violentamente hacia arriba, como si su cuerpo ya no estuviera bajo su propio control. ¿Qué pasa? Jadeó Basalt, completamente desconcertado. En el aire, Metan reaccionó rápidamente, ajustando la dirección de los propulsores de su brazo para estabilizarse. Esto es, gravedad, pensó Basalt, abriendo mucho los ojos. Gravedad, inversa. Era una técnica que había estado practicando con Bronzor desde que el señor Leo le explicó la teoría. Pero hasta ahora, su poder psíquico no había sido lo suficientemente fuerte como para siquiera empezar a dominarla. Pero ahora, con su avance en plena batalla, no solo había aumentado su poder psíquico, sino que también había desbloqueado la nueva técnica. Sin embargo, Basalt notó que el efecto de la gravedad inversa era mucho más débil que el de su contraparte normal. Metan la resistía con relativa facilidad, aunque su expresión era de total confusión. Broonz tilde con un zumbido bajo, la dirección del campo gravitatorio cambió de repente. El campo inverso se debilitó y luego desapareció, solo para ser reemplazado por un campo gravitatorio normal que se intensificó rápidamente. Y el Metan, aún disparando sus propulsores para combatir la fuerza ascendente, se vio repentinamente sumido en un profundo dolor. Antes de que pudiera reorientar sus brazos, la fuerza combinada de la gravedad intensificada y sus propios propulsores lo lanzó hacia el suelo a una velocidad aterradora. Auge. Se estrelló contra la plataforma de piedra, rompiendo la roca y creando un cráter enorme. Gracias a su robusta estructura, no sufrió heridas graves. El único problema era que, ahora estaba en el suelo. Aplastar. Rugió Basalt. Era el momento de contraatacar. Metan, vuela. Gritó Zane, pero ya era demasiado tarde. Retumbar. Bronzor se dejó caer, y en el momento en que tocó el suelo, una ola masiva de energía de tipo tierra brotó de su cuerpo, enviando un violento temblor a través de la platier. Metan. Gritó de dolor el pseudo legendario. El superefectivo ataque de tipo tierra lo había golpeado con fuerza. ¿Cómo pasó esto? Zane lo miró con incredulidad. ¿Un avance en plena batalla? ¿Un giro radical? En esta historia, ¿no se supone que soy el protagonista? Metan, despega ahora. Ordenó. Pero justo cuando los motores del Metan cobraron vida, una masa de enredaderas verdes surgió del suelo debajo de él, envolviéndose alrededor de su cuerpo y arrastrándolo hacia abajo. Nudo de hierba. Metan.
Aunque el movimiento no fue muy efectivo, su poder dependía del peso del objetivo. Y con más de 200 kilogramos, Metan era un objetivo muy pesado. El golpe lo dejó aturdido y sin aliento. La situación ha cambiado. Summer y Barry se quedaron boquiabiertos. El clan Bronson, mientras tanto, estalló en un coro de campanillas triunfantes que sonaban como una canción de guerra. Basalt miró hacia el sol del mediodía y apretó el puño. Bronzor, acaba con esto con rayo solar. ¡Boom! La luz del sol se intensificó y Bronzor giró su superficie reflectante hacia el cielo, absorbiendo con avidez la energía solar. Metan, libérate. Usa puño bala para detenerlo. Gritó Zane desesperado. Metan. Sacudiéndose el aturdimiento, usó puño hielo para romper las enredaderas y liberarse. Pero para entonces, Bronzor ya había terminado de cargar. Fuosh. Un rayo masivo de energía solar pura surgió de Bronzor, envolviendo por completo al Metan. Auge. Una enorme explosión sacudió la cima, envolviendo la zona en humo negro. Desde el interior de la nube, Metan cayó al suelo, con los ojos girando. El propio Bronzor no estaba mucho mejor. Su mente palpitaba con un terrible dolor de cabeza y apenas podía mantenerse a flote. Gané. La voz triunfante de Bronzor resonó en sus mentes, y luego, agotada su energía, también se desmayó. Gané. En la oscura cueva, el ojo de Bronzor se abrió de golpe y una oleada incontrolable de energía psíquica estalló. La victoria había sido su último pensamiento consciente, la obsesión que impulsó su avance en plena batalla. Bronzor, finalmente estás despierto, dijo Basalt con voz llena de alivio. La visión borrosa de Bronzor se aclaró lentamente. La batalla contra Metan, gané, ¿verdad? Ganaste, ganaste, dijo Basalt con una sonrisa cansada y un movimiento de cabeza. Bien, suspiró Bronzor aliviado. No había deshonrado a su clan. Estuviste inconsciente todo el día y la noche. Me dejaste muy preocupado, dijo Basalt, acariciándole suavemente la cabeza. Si el gran anciano no me hubiera dicho que solo fue el resultado de una repentina expansión de tus habilidades psíquicas, estaba a punto de llevarte a un centro Pokémon. ¿Cómo te sientes ahora? Me siento, genial. Dijo Bronzor, con una emoción palpable al sentir los cambios en su interior. Mi poder psíquico es increíblemente activo. Me alegra oír eso, asintió Basalt, con una sonrisa en el rostro. En los últimos momentos de esa batalla, descubriste cómo usar la gravedad inversa, ¿verdad? Enséñame. Gravedad inversa. Fue un logro increíble. Hasta donde Basalt sabía, el único entrenador del país que realmente lo dominaba era cierto líder de gimnasio regional. ¿Eso creo? Bronzor no estaba del todo seguro. En ese momento, su único pensamiento había sido alejar al Metan. Y entonces, salió volando. Bueno, probémoslo, dijo Basalt, frotándose las manos. Tomó una piedra negra del tamaño de una cabeza y la colocó frente a Bronzor. Intenta hacerla flotar. Está bien, lo intentaré. ¡Boom! Un campo psíquico emanó de Bronzor, y la roca negra comenzó a temblar, pero no se desprendió del suelo. Pero a medida que Bronzor vertió más energía psíquica en el campo, este comenzó a estabilizarse y la intensidad aumentó. Finalmente, la roca negra comenzó a flotar, como si estuviera en el espacio, libre de la fuerza de la gravedad. Funcionó. Basalt estaba encantado. Era el resultado. Pero en el momento en que habló, el campo de gravedad inversa desapareció y Bronzor dejó escapar un zumbido cansado, su energía psíquica claramente agotada. No sirve, dijo jadeando. Usar gravedad inversa consume muchísimo de mi poder psíquico. La relación coste-beneficio es terrible. Eso fue solo un campo inverso X1, suficiente para contrarrestar la gravedad del planeta, y casi me agotó por completo. Y el alcance era tan pequeño. Ahuyentar a un Pokémon con él sería increíblemente difícil. La mente de Basalt se aceleraba. Un campo inverso de 1X era mucho más débil de lo que esperaba. Pero en la batalla de ayer, había mandado a volar al Metan. Lo tengo. Exclamó, dándose un puñetazo en la palma. No se usa la gravedad inversa sola. Hay que integrarla con un campo gravitatorio normal y alternar entre ambos al instante. Cuando un Pokémon se encuentra bajo un campo gravitatorio normal, se esfuerza constantemente contra la mayor atracción. Si inviertes el campo de repente en ese momento, no necesitas un multiplicador alto.
La propia resistencia del Pokémon lo lanzará por los aires. Tiene sentido. Exclamó Bronzor, impresionado. Con razón lo elegí como mi entrenador. Es muy inteligente. Pero para dominarlo y usarlo eficazmente en batalla, necesitarás mucha práctica, dijo Basalt con tono serio. El campo gravitatorio normal de Bronzor era bastante grande. Un campo de 4,0x podía cubrir un área considerable. Pero su gravedad inversa solo cubría unos pocos metros cuadrados y se activaba lentamente. No sería efectiva contra un oponente ágil. Ayer, solo había funcionado porque Bronzor se encontraba en un estado especial y el Metan había quedado atrapado por el nudo de hierba. Espera un segundo, se escuchó la voz de Bronzor. Creo que he descubierto otra forma de usar la gravedad inversa. ¿Qué es? Vuelo. Creó otro campo gravitatorio inverso, pero esta vez solo fue un multiplicador de 0,3x, insuficiente para contrarrestar la gravedad normal. Y esta vez, aplicó el campo a sí mismo. Al instante, sintió que su propio peso disminuía y se volvió tan ligero como una pluma. Sush. Voló por el aire y su velocidad fue notablemente mayor. ¿Usar la gravedad inversa para reducir tu propio peso y aumentar tu velocidad de vuelo? Los ojos de Basalt se abrieron de par en par. Eres un genio. Jeje. Lo descubrí por casualidad ayer, explicó. Para aumentar la potencia de mi Bull 12, me apliqué el campo gravitatorio para aumentar mi velocidad de caída. En ese caso, una vez que evoluciones, puedo montarte, ¿no? Ni siquiera necesitaré una montura voladora, reflexionó Basalt, imaginándose surcando el cielo a lomos de un Bronzong. Montando una campana voladora gigante. Sería el único en el mundo. Pensándolo mejor, eso parecería ridículo, dijo sacudiendo la cabeza. Después de comprobar su estado físico y confirmar que estaba bien, fueron a ver nuevamente al gran anciano. Me alegra que estés despierto, dijo el anciano con una sonrisa en la voz. En ese caso, el Festival de la Evolución puede continuar mañana como estaba previsto. Estaba rebosante de alegría. Bronzor no solo había derrotado al Metan de Zane, sino que también había logrado un avance psíquico. Si hubiera permanecido inconsciente, el anciano habría pospuesto el festival. Un festival de la evolución sin su pupilo estrella no era un festival en absoluto. Que descanses bien hoy, le ordenó el anciano. Mañana al amanecer, entrarás en la cueva sagrada del clan para prepararte. Al salir de la cueva del gran anciano, se toparon con una radiante Sanger. Basalt, lo logré. Atrapé un Bronzor. Exclamó. Felicidades, dijo Basalt con una sonrisa. Parecía que mañana participarían 3 entrenadores en el festival. Él mismo, Sanger y el chico de aspecto honesto, Barry, quien, como Basalt había descubierto, había quedado subcampeón en el torneo de la provincia de Savannah. Sanger se había esforzado mucho y había prometido muchos favores para ganarse el reconocimiento de uno de los Bronzor, pero estaba extasiada. A partir de mañana, tendría un Bronzong poderoso y listo para la batalla. Descansemos un poco, dijo Basalt, despidiéndose. Mañana tenemos un día importante. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera por completo, la cima del monte Viridian ya bullía de actividad. El gran anciano, que rara vez salía de su cueva, flotaba en el aire. Hoy es el día de tu evolución, retumbó su voz. Pero antes, debes absorber el mineral sagrado para fortalecer tus defensas y forjar el escudo definitivo del cuerpo. Ahora, sígueme a la caverna del mineral sagrado. En cuanto el gran anciano dio la orden, todos los Bronzor listos para evolucionar formaron una fila y comenzaron a flotar hacia el este. Basalt, Sanger y Barry, sus entrenadores, recibieron un permiso especial para entrar en la caverna del mineral sagrado y observar y acompañar a sus Pokémon en su evolución. El gran anciano y los demás Bronzong se quedaron atrás. Comenzaron a realizar una misteriosa danza ceremonial, chocando sus cuerpos para crear un coro de sonidos. En la plataforma, había aparecido una enorme roca negra, y sobre ella, un sencillo espejo de piedra que reflejaba la luz del sol naciente, como si absorbiera su energía. Basalt ignoró la idea y, a instancias de Bronzor, siguió la procesión hacia la caverna del mineral sagrado. Este era el lugar donde se encontró el sagrado mineral de Égida. Según la leyenda, los ancestros del clan Bronzong descubrieron esta caverna y se beneficiaron de su poder, por lo que construyeron su hogar en el monte Viridian y se hicieron fuertes. La entrada a la caverna era pequeña y discreta. Pero dentro, era otro mundo. Una enorme cámara de 1000 metros cuadrados se abrió ante ellos.
En el centro había un pozo profundo, parecido a una piscina, lleno de un líquido viscoso de color azul verdoso que brillaba como metal fundido. El líquido de este estanque es el mineral de égida, fundido por mi poder psíquico para que lo absorban con mayor facilidad, resonó la voz del gran anciano en sus mentes. Ahora pueden entrar en el estanque. Usen su poder psíquico para absorber el líquido y refinarlo. Esto aumentará considerablemente sus defensas y forjará su escudo corporal. Sin embargo, la voz del anciano se volvió seria, la densidad de este líquido es altísima. Un trozo del tamaño de una naranja pesa más de 100 kilogramos. Debes tener cuidado. Cuando sientas que te estás volviendo demasiado pesado para volar, debes dejar de absorber. Esta es la sabiduría que nuestro clan ha acumulado durante miles de años. Si absorbes demasiado, podrías descubrir que eres demasiado pesado para moverte o volar, incluso después de evolucionar. Con eso, la presencia del anciano desapareció. Uno a uno, los Bronzor descendieron al estanque, con los ojos brillantes mientras empezaban a absorber el metal líquido en sus cuerpos. Volveré en un rato, le dijo Bronzor a Basalt antes de unirse a los demás. En cuanto tocó el líquido, una sensación refrescante lo invadió. Extendió su poder psíquico y un chorro de líquido comenzó a fluir por su cuerpo. Sintió cómo su propio peso aumentaba. Esto se siente, genial, pensó, con una emoción que lo recorría. Nunca había olvidado la sensación de ser dominado por el metán, más pesado. Ahora tenía la oportunidad de aumentar su propio peso, y con él, sus defensas. El mineral de égida era un metal súper duro y súper pesado. Y parecía increíblemente raro. Si no aprovecho esta oportunidad para absorber todo lo que pueda, me estaré decepcionando a mí mismo, pensó mientras un astuto plan se formaba en su mente. ¿Demasiado pesado para volar? No le preocupaba. Dominaba la gravedad inversa. Podría usarla para aligerar su carga. Un Bronzor normal solo podría soportar unos 100 kilogramos antes de aterrizar. Pero, confiaba en que podría soportar al menos 200 o 200 kilos sin problema. Después de media hora, el primer Bronzor, al llegar al límite de su capacidad, salió tambaleándose de la piscina. Pronto, otros lo siguieron. Esos deben ser los más débiles, comentó Summer. Había explorado a casi todos los Bronzor de la montaña antes de elegir al suyo. Su capacidad es limitada. Cuanto más tiempo permanecen dentro, más fuertes son, se dieron cuenta Basalt y Barry. Después de otros 10 minutos, solo quedaban 5 Bronzor en la piscina. Entre ellos, estaban las parejas de Basalt, Summer y Barry. Después de otros 10 minutos, solo quedaban esos 3. Era evidente que los 3 entrenadores habían elegido al más talentoso del clan. Pero ahora, incluso el Bronzor de Summer y Barry estaba llegando a su límite. Se balanceaban, luchando por mantenerse a flote. El Bronzor de Basalt, por otro lado, era tan firme como una roca. Después de otros 5 minutos, los otros 2 finalmente se rindieron y abandonaron la piscina, jadeando por el esfuerzo. Bueno, Basalt, nos vamos, dijeron Barry y Summer. Está bien. Iré enseguida, respondió. Observó cómo un flujo constante de metal líquido fluía hacia su Bronzor. No se atrevió a perturbarlo. Después de otra media hora, empezó a preocuparse. El poder psíquico de Bronzor era mucho mayor que el de los demás, y su tasa de absorción era increíblemente alta. ¿Había estado allí demasiado tiempo? Bronzor, ¿cuánto falta? Preguntó en voz baja. No lo sé, respondió con la voz un poco tensa. Siento que aún puedo aguantar un poco más. Basalt desconocía que Bronzor estaba usando simultáneamente un campo de gravedad inversa de 0,3x sobre sí mismo, el máximo que podía soportar, para reducir su propio peso en un 30%. Incluso después de absorber más de 300 o 400 kilogramos, sentía que aún podía soportar más. ¿Tan bestia eres? Pensó Basalt, aturdido. Se rió para sí mismo. Menos mal que el gran anciano paga esto. Nunca podría permitirme tanto mineral égida. Pensar en cuánto costaría criar a un Pokémon tan talentoso a veces le daba dolor de cabeza, incluso con sus millones. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, transcurrió otra media hora. Cuando levantó la vista, Bronzor estaba casi completamente sumergido en el líquido. Solo se veía la parte superior de su cuerpo. Bronzor. Gritó con un dejo de preocupación en su voz. No te preocupes, respondió con calma. Mi poder psíquico es mucho mayor que el de los demás. Mi evolución será mucho mayor.
Aunque no pueda volar después de esto, podré hacerlo una vez que evolucione. Mi poder psíquico se disparará. No hay problema. El ojo de Basalt se movió, pero tuvo que admitir que tenía razón. Está bien, pero, ten cuidado. Vale, vale. Solo 100 kilos más, para redondearlo a 800, dijo. Después de otros 10 minutos, finalmente quedó satisfecho. Cortó su conexión psíquica con el líquido, y descubrió que no podía volar en absoluto. No te preocupes. No puedo volar, pero puedo rodar, dijo con una risa tímida. Luego empezó a rodar suavemente fuera de la piscina hacia Basalt. Mientras rodaba, Basalt notó que el piso de piedra se estaba agrietando bajo su inmenso peso. Al ver su mirada, Bronzor se sintió un poco avergonzado. Ejem. Vámonos. El Festival de la Evolución probablemente esté a punto de empezar, dijo, cambiando rápidamente de tema. Yo me adelantaré. Intenta seguirme el ritmo. Y con eso, salió de la cueva. En la cima del monte Beririan, todo el clan Bronzor se había reunido. El gran anciano flotaba sobre el espejo de piedra, desbordando su poder psíquico, como si se comunicara con el antiguo artefacto. El proceso fue tan intenso que ni siquiera reconoció la llegada de Basalt y Bronzor. ¿Por qué tardaste tanto? Preguntó el Bronzón que había escoltado a Basalt montaña arriba. Era un miembro de alto rango del clan, uno de los confidentes más leales del gran anciano. Pero al ver el Bronzor de Basalt rodando por el suelo, preguntó. ¿Qué haces rodando así? Estoy practicando el movimiento rollout, mintió Bronzor suavemente. Increíble. Incluso ahora, ¿sigues concentrado en aprender nuevos movimientos?, dijo el Bronzón, completamente convencido. No era de extrañar que este Bronzor fuera el mayor talento del clan. Entonces vio la sonrisa tímida de Basalt y pensó. Debe ser por este entrenador humano. Los métodos de entrenamiento del mundo exterior son realmente rigurosos. Muy bien, únete a los demás en la plataforma, instruyó el Bronzón. Entra en estado de meditación y calma tu espíritu. Al mediodía, el espejo liberará la energía solar que ha absorbido, y usaremos nuestro poder psíquico para resonar contigo y ayudarte en tu evolución. Bueno, me voy, dijo Bronzor. Rodó hasta la plataforma, y como los otros Bronzor también descansaban sobre la superficie de piedra en lugar de flotar, no llamó mucho la atención. Encontró un lugar, se acomodó y comenzó a meditar. Don don don. Con todos los participantes en su lugar, el resto del clan comenzó a volar y bailar, sus cuerpos chocando entre sí para crear un hermoso coro melódico. Pronto llegó el mediodía. El sol estaba en su apogeo y la temperatura en la cima era alta. Basalt, Sander y Barry observaban absortos. Bronzón tilde. De repente, un grito profundo y resonante resonó desde el gran anciano. Una poderosa energía psíquica inundó la cima, siendo inmediatamente absorbida por el misterioso espejo de piedra. El espejo comenzó a brillar, reflejando la luz del sol sobre la plataforma, bañando al meditante Bronzor con una luz suave y delicada, llena de un aura vibrante y vivificante. Exca tilde. Junto a Basalt, los ojos de Excadrill se abrieron de par en par. Había salido para ver a su amigo evolucionar, pero no esperaba que la luz del espejo fuera tan rica en energía vital. Su pureza, era incluso mayor que la energía que Lileb le había dado. ¿Cómo es posible? Lileb tiene una semilla milagrosa de grado maestro. ¿Qué es ese espejo? Excadrill, ¿le pasa algo a ese espejo? Preguntó Basalt. Excadrill intentó explicarlo, pero sin Bronzor para traducir, fue difícil. ¿Energía vital? Los ojos de Basalt se abrieron de par en par. Miró el espejo y sintió una extraña sensación de familiaridad. ¿Dónde he visto eso antes? Se devanó los sesos. ¿Podría ser el cristal revelador? No, no es así como se ve. En ese momento, uno de los Bronzor en la plataforma comenzó a brillar con la luz blanca de la evolución. Ya empieza. Susurró Summer, con los ojos abiertos de emoción. Uno a uno, los demás Bronzor empezaron a brillar, incluyendo el suyo, el de Barry y el de Basalt. Bajo la luz, el Bronzor de Basalt comenzó a crecer, expandiéndose como un globo. En la parte superior se formó una viga transversal con un agujero en el centro, y a cada lado crecieron dos extensiones similares a brazos. Una abertura circular apareció en la parte inferior, y su color se intensificó, pasando de un índigo azulado a un bronce completamente sólido. Bronzón tilde. La luz se apagó, y todos los Bronzor en la plataforma se habían convertido en Bronzón. Pero comparado con los demás, el de Basalt era único.
Un Bronzong normal medía entre 1,3 y 1,5 metros de altura. El suyo medía la friolera de 2,5 metros. Los demás parecían enanos a su lado. Y su cuerpo de bronce brillaba con un brillo intenso y profundo, testimonio de la inmensa cantidad de mineral de égida que había absorbido. Basalt, tú, Bronzong, es un poco grande, ¿no crees? Preguntó Barry, mirando a su nuevo Pokémon y luego a Basalt, con un tic en el ojo. Je. Mi pequeño siempre ha sido un gran comilón, dijo Basalt con una risa orgullosa. Sintió una nueva sensación de seguridad. En una batalla salvaje, podría simplemente esconderse dentro de su cuerpo con forma de campana y estar completamente a salvo. Pero entonces su sonrisa se congeló. Auge. El Bronzong recién evolucionado descendió lentamente al suelo con un golpe sordo. ¿Por qué me siento aún más pesado ahora? Preguntó con voz confusa. El rostro de Basalt se ensombreció. No me digas que no puedes volar. Con gravedad inversa, puedo volar, respondió con una risa tímida. Pero consumirá mucho mi poder psíquico. Y sin ella, con solo mi habilidad de levitación, seré un poco lento. Antes pesaba unos 800 kilogramos. Ahora, tras evolucionar, superaba con creces la tonelada. Dices que puedes ser rápido, pero no puedes durar. El ojo de Basalt tembló y luchó contra el impulso de golpearlo. En el campo de batalla, la falta de resistencia era una sentencia de muerte. Pero ya estaba hecho. Solo faltaba añadir dominar la levitación y la gravedad inversa a su ya abarrotado programa de entrenamiento. Pero primero, tenía que escanearlo con su Pokédex y ver qué nuevos movimientos había aprendido.